Bueno amigos, el día de hoy les traigo súper consejos y tips de todo lo que deben conocer aquí en San Andrés. También de los lugares más turísticos que no se pueden perder aquí. Vamos. No olvides antes suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta al video. Recuerda que es gratis. Bueno amigos, la primera recomendación es que para San Andrés hay que diligenciar esto. Tiene un costo de 118.700 pesos. Es una tarjeta de turismo que tanto nacionales como extranjeros deben de pagar. La tarjeta de turismo te la venden en el aeropuerto de origen con la aerolínea que viajes. Esta la debes de presentar al ingresar a la isla y asegúrate de guardar el resto de la tarjeta, ya que te lo van a pedir cuando dejes la isla. Niños menores de 7 años no la deben de pagar. Búsquense en un hotel cerca de la playa, pues aquí la gran mayoría de playas de San Andrés están en toda la parte oriental. Aquí les dejo un mapa ilustrativo. Pues obviamente sobre la playa pues van a tener un costo mayor pues el hotel, pero también pueden ver opciones pues no tan cerca de la playa, pero sí como una cuadra y media, que fue como el caso que yo escogí. Y bueno, acá estamos en la principal playa, que se llama la playa Sprat Bay o Bahía Sardina. Esta es una de las playas más famosas de San Andrés, tiene 2 kilómetros de longitud y pues definitivamente les recomiendo pues un lugar cerca, porque si van a quedar en medio de la montaña o algo, pues sí se les va a dificultar un poco pues el tema del acceso a la playa. Bueno amigos, aquí hay varias opciones para movilizarse. Una es en carrito de golf, otra en moto, otra a pie y también en bus. Viene el tema de los buses. El tema de los buses cuesta 3.000 pesos a la fecha que grabo el video. Es de la empresa Cobusan, es la única que hay acá que maneja el tema de los buses. En cuanto al tema de taxis, no tienen taxímetro, así que la tarifa se negocia dependiendo a dónde vayas. El carrito del golf aproximadamente está en 180.000 pesos y el alquiler de moto en el día está a 50.000 pesos. Entonces pues ya depende del presupuesto, del plan que vengas, de la cantidad de personas que vengas, también para que lo tengas súper presente. Amigos, en esta ocasión hice un video aparte detallado que te dejo en la descripción, de las playas que te recomiendo visitar, cuánto cuesta, cómo puedes llegar y recomendaciones, ya que no quería que se me extendiera tanto este video, por lo que acá solo te daré los detalles generales a continuación. Sprat Bay o Bahía Sardina, también conocida como las playas del centro, es la playa principal. En el barco te venden bebidas, cócteles y también se pone bueno para bailar un rato. Bueno amigos, el tour la verdad estuvo súper delicioso, dura aproximadamente 1 hora y 40 minutos, más que invitados para que lo conozcan, bueno, y también para que se peguen su bailadita, entonces súper recomendado aquí, súper bonito. El tour VIP es el tour más popular y por tanto el que más ofrecen en la isla, ya que se conocen varios lugares en un mismo día.
El que yo adquirí costó 50.000 pesos. Incluye Johnny Cay, el acuario, Heinz Cay, manglares y mantarrayas. Asegúrate que en el costo te incluya el impuesto de entrada a Johnny Cay, que cuesta 8.000 pesos. Bueno amigos, siendo muy franco, yo este tour lo resumo a dos lugares, nada más Johnny Cay y el acuario, y ya te voy a explicar el por qué. Se inicia el tour con destino a Johnny Cay, donde vas a estar aproximadamente 3 horas y almuerzas en el sitio. Posteriormente sales para el acuario, que es otro callo, escasos 5 minutos de Johnny Cay. Y bueno, la verdad pasó algo que no me gustó, y pues acá la idea es contarte la realidad de las cosas, de lo bueno y lo no tan bueno. Ya llegando al acuario, el guía nos propone ir a un barco encallado llamado Mr. Gobi, pero nos cobra 10.000 pesos adicionales por cabeza, diciendo que si alguien no está de acuerdo ya no iríamos, siendo que íbamos un grupo de 24 personas totalmente desconocidas, por lo que algunos dijeron que sí y por presión social casi que te obligan a aceptar ir. El caso es que el barco está demasiado cerca del acuario y lo puedes ver a la distancia, solo te acercan a este por unos 2 minutos a lo mucho. Yo me imaginé que te podías subir o algo así, pero no. Y lo peor de todo es que contaron una historia falsa de cómo fue que encalló, ya que luego averigüé y es totalmente distinta a la que contó el guía. Finalmente, ya en el acuario y para mi sorpresa, otras personas que venían en otras lanchas se estaban quejando por lo mismo. Así que amigos, no caigan en esto, y señores guías, si quieren ganarse una propina, creo que hay mejores formas. Bueno amigos, en el acuario estás de unas 3 horas aproximadamente. En la descripción de este video, en el de las mejores playas de San Andrés, te cuento todos los detalles que debes de tener en cuenta. Para el avistamiento de mantarrayas, una lástima porque en la pandemia se fueron del lugar donde se pueden ver por la falta de turistas, por lo que un local con una mantarraya pasa para que la veas y también tomarte fotos. Y bueno, yo en lo personal prefiero verlas libres. Para la parte de manglares también te recomiendan tener una expectativa baja, ya que apenas la lancha pasa por el lado y se detiene por 1 a 2 minutos a lo mucho, argumentando el guía que por el tipo de embarcación no pueden entrar a los manglares. Este tour me parece una excelente opción para conocer Johnny Cay y el acuario, ya que en lo personal el tiempo que estás es más que suficiente para disfrutar ambos lugares. En minicurso de buceo, un tour que te recomiendo totalmente, ya que San Andrés tiene el tercer arrecife de coral más grande del mundo. También te dejo un video detallado contándote todo lo que debes de saber y la empresa con la que hice el curso en la descripción. El minicurso cuesta 150.000 pesos, te incluye transporte puerta a puerta, fotos y videos. No necesitas saber nadar y es apto para mayores de 10 años. Te dan una inducción de media hora aproximadamente y luego ya buceas por 40-45 minutos, descendiendo hasta 12 metros de profundidad. Eso sí, no programes el tour el mismo día de tu vuelo, ya que deben de pasar al menos 12 horas. Bueno amigos, bienvenidos. Aquí nos encontramos en la Casa Museo Isleña, un sitio súper recomendado para que vengan y conozcan de toda la parte cultural de San Andrés. Siempre que voy a un destino nuevo me gusta saber sobre los locales y conocer su cultura, y sin duda este sitio encontré lo que buscaba y te lo recomiendo totalmente. La entrada cuesta 10.000 pesos con guía incluido, la cual me encantó porque sabe un montón, no solo te cuenta la historia de la casa sino de la historia de San Andrés. La casa de arquitectura inglesa tiene 150 años de antigüedad. Viene utilizada como instrumento musical para tocar el calipso. Calipso son los ritmos autóctonos de la isla. No soy una experta, pero más o menos tiene que sonar. Más o menos. Eso. Famosa quijada de caballo. Wow. De aquí extraen el agua, amigos, de la tierra. Increíble. Wow, amigo, así eran los baños de antes, las famosas letrinas. Un dato curioso y es que la isla se llamaba antes Henrietta por la llegada de Henry Morgan. Los locales, o conocidos como raizales, tienen su propio idioma, el creole,
el cual surgió en la época de la esclavitud como una forma de comunicarse entre ellos sin que los entendieran los ingleses. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? En creole sería what you de do. Es siempre en inglés. Solo que ella se va a unir y ella va a sonar extrañamente así. What you de do. No, va a sonar como si fuera un africano, como si fuera un idioma totalmente distinto, pero es de formación de inglés británico. Bueno, amigos, me encuentro en la parte aquí de la costa. En esta parte fue que llegó el tema del huracán. Increíble que aquí al frente esta casa, que ya lleva más de 150 años, no le pasó absolutamente nada, y otras edificaciones más modernas quedaron totalmente destruidas. Entonces pues bueno, interesante el dato. Un poco triste pues que pasara esto acá. Aún pues no se han reconstruido muchas cosas. La más afectada fue otra de las islas que se llama Providencia, y bueno, esperemos a ver cuánto tiempo más dura esto. Esperemos que se recupere pronto esta gente, porque pues sí, la verdad que lo necesita. Ahorita les voy a mostrar un poco un tour que no mucha gente hace, que es venir al mirador y luego a la iglesia bautista. Esto lo pueden hacer ustedes, pueden tomar el bus público que se llama Kobe en la ruta, y es súper cerquita, como a 5 minutos desde el centro de la isla. Pueden subir acá y bueno, aquí ya están en el mirador. Entonces vamos a ver qué tal está el mirador y bueno, si vale la pena venir acá, y luego vamos a la iglesia bautista. Bueno, tiene un costo de 2.000 pesos. Es el punto más alto de la isla que te recomiendo visitar, ya que puedes apreciar muy bien el mar de los 7 colores, donde rompen las olas con la barrera de coral, el manglar y los cayos. Amigos, y aquí también les prestan el sombrero rasta para que se tomen ahí su buena foto. Bueno amigos, y ahora venimos aquí a la que es la primera iglesia bautista. Pues esta iglesia fue construida con partes traídas de Estados Unidos, de Alabama y otros lugares de Estados Unidos, y después la parte más histórica de San Andrés, porque fue la primera iglesia en que construyeron aquí en toda la isla, y está en la parte más alta de la... No solo la primera iglesia de San Andrés, sino la primera iglesia bautista de Latinoamérica, construida en 1844. Bueno amigos, aquí la tarifa es de 10.000 pesos a la fecha que vengo acá, y bueno, pueden subir hasta la cúpula, que es allá arriba, y tienen una hermosa vista. Dicen que acá venir a la Eucaristía es tipo con música gospel. Bueno, es todo un espectáculo. Entonces si tienen la oportunidad de venir, más que recomendado. Te recomiendo este sitio para comprar artesanías. Está por los lados del muelle, cerca a la regata. La entrada es gratis, y algo que me gustó mucho es que tiene sitios para tomarse muy buenas fotos, como los kioscos coloridos en madera que tienen. Bueno amigos, otro dato curioso aquí es que San Andrés es un puerto libre, es decir que no se cobra el 19% de IVA. Y pues bueno, esta es una súper buena recomendación. Ahorita vamos a ver un poco el tema de el centro de San Andrés, de todo lo que pueden conseguir. Hay de todo, pues principalmente lo que pueden conseguir acá son perfumes, temas de licores, ropa, bueno, también muchos temas cosméticos. Entonces vamos a dar una vuelta por el centro para ver qué podemos ver y vamos. Bueno, acá te dejo un poco los precios para que te hagas una idea de algunos productos.
También se pueden conseguir productos que difícilmente vas a ver en la ciudad, como estas cervezas de Francia. Te recomiendo probar la de Mojito. El vuelo a San Andrés dura un poco más de 2 horas. Si tienes pensado hacer compras en la isla, te recomiendo viajar con equipaje de bodega y viajar ligero. Bueno amigos, finalmente de las opciones para comer hice un video aparte que también puedes ver en la descripción. Ya con esto me despido, espero les haya sido útil la información y cualquier duda que tengan me la pueden dejar en los comentarios. También creé un grupo en Facebook donde estaré poniendo información actualizada de San Andrés y también invitarlos a que se unan y compartan sus experiencias y tips para demás viajeros. Nos vemos en una próxima aventura, chao.